Por lo tanto, esta clase vamos nosotros a revisar, hacer un recuento de los temas que conlleva nuestro portafolio para continuar con la escuela de Chicago. Hemos cerrado la escuela keynesiana, entonces vamos a ir puntualizando este tema. Tiene que ir lo que hemos visto de primera, segunda revolución industrial, los procesos de unificación europea, origen y principios de la escuela clásica, la fase imperialista del capitalismo, el liberalismo, el proteccionismo y el librecambismo, y finalmente vimos para iniciar la siguiente parte sobre el marxismo y puntualmente vimos la escuela marxista de economía, el origen y principio de la escuela neoclásica, Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, causas y repercusiones de la Gran Depresión en la economía latinoamericana, origen y principio de la escuela keynesiana, y lo que cerramos hoy con origen y principio de la escuela de Chicago. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está claro? Repito, voy más lento, pregunte. Sí, Lisa, ¿puede repetir, por favor? Ya, vamos, repito, voy más lento, pero irá tomando en cuenta. Entonces, para esta unidad número 2 que conlleva los elementos de cómo nosotros dividimos la unidad 2 y 3, primero, primera revolución industrial. La primera y la segunda revolución industrial están dentro del mismo tema, ¿sí? Segundo, proceso de unificación en Europa. Vimos este proceso principalmente en Alemania e Italia. Origen y principios de la escuela clásica. No se olviden puntualizar, aquí tiene que estar claro, Ricardo, Mill, Smith. Daniel Ricardo, Stuart Mill y Adam Smith como los pensadores de la escuela clásica de economía. No olvidarse. Después vimos la fase del capitalismo, la fase imperialista del capitalismo, un predominio superestructural de las empresas y principalmente debe quedar claro qué es capitalismo, cómo se convierte en esta consideración imperialista y no olvidarse que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. De ahí vimos el liberalismo. ¿Qué me interesa que puntualicen? La libertad del individuo, el liberalismo económico y sobre todo esta consideración que da impulso al capitalismo, la libertad de las empresas, de toma de decisiones, la libertad sobre el Estado, el individuo sobre el Estado. Proteccionismo y librecambismo. Vimos qué es, observamos un video de lo que es proteccionismo, qué es librecambismo, definimos, hicimos un trabajo y que quede claro principalmente estos dos conceptos en el ámbito general. Finalmente vimos algo sobre el marxismo en una primera parte. Dentro de esta segunda unidad, esto nos va a llevar a la tercera. Así que lo vimos rápidamente. Tercera parte. Vimos directamente origen y principio de la escuela marxista. No se olviden que aquí, además del origen y principio de la escuela marxista económica, puntualizamos temas que tienen que ver con el ámbito del marxismo en cuanto a la filosofía. Por ejemplo, qué era alienación, qué era lucha de clases, qué era propiamente la consideración de proletario, burgués. No se olviden, lucha de clases. De ahí vimos el origen y principio de la escuela neoclásica. Aquí no olvidarse cómo se da el énfasis a una escuela neoclásica fundamentada principalmente en
la ciencia, la matemática como el punto central para determinar un análisis económico, ya no ligado a los caracteres o a las perspectivas filosóficas, sino principalmente a la matemática, donde Leon Walras y Alfred Marshall son los representantes más importantes de esta escuela. Surge, no olvidarse, en la segunda mitad del siglo XIX y tiene su declive posterior a la Gran Depresión. Vimos la Primera Guerra Mundial, no olvidarse los frentes de la Primera Guerra Mundial, resumen del video de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo hacer énfasis en la Primera Guerra Mundial como el paso posterior a la Gran Depresión. Vimos las causas y repercusiones de la Gran Depresión, pero en América Latina, es decir, que hay dos elementos ahí. La Gran Depresión, qué años se conformó, en qué lugar, y cómo afectó a América Latina y al Ecuador. Vimos la clase anterior, el origen y principios de la escuela keynesiana, como respuesta a la perspectiva de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como los problemas que se presentó a través de la escuela neoclásica. Keynes criticaba principalmente a la perspectiva de los clásicos, que nombraba él, que era la escuela neoclásica y clásica de economía, y le daba énfasis principalmente a la demanda como el motor de la economía. En cambio, la escuela neoclásica le daba énfasis a la oferta. Tras la Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo pasó a ser una doctrina económica dominante, pero comienza a tener declives, aun cuando yo les decía, la escuela keynesiana, la escuela neoclásica han dado un énfasis importante porque se conformarán posteriormente como la conformación de lo que es el neoliberalismo. Y ya veremos si existe o no posteriormente y a qué se refiere el neoliberalismo al final de los 70. Ahora, esta perspectiva del keynesianismo como respuesta a la visión neoclásica, que se centra solo en la matemática, y la escuela keynesiana principalmente le da énfasis a lo social, hemos nosotros cerrado esta consideración. Ahora vamos a ver otra escuela que permite puntualizar algunos elementos que tal vez la escuela keynesiana no tomó en consideración. ¿Hecho algo más? ¿Preguntas? Eso va dentro de su portafolio. Esos son los temas que yo ya les he dado, pero es importante puntualizarlos por si acaso. Y sobre todo, no olvidarse que deben estar los organizadores y las preguntas que vamos nosotros realizando aquí en clase. Bien, ayúdeme, Gabriel. Así rápidamente, vamos sintetizando la escuela keynesiana para iniciar la siguiente. ¿Qué le quedó claro? La escuela keynesiana es o sea, es como la prosperidad, digamos, de la luz después de la Gran Depresión, del problema de la Gran Depresión que se dio entre 1929 y 1930. El mentor de esto fue John Keynes. Y pues él era un británico. ¿Qué más tengo aquí? Ok. Entró en el carácter de lo social, al carácter social de lo económico contra los clásicos, que eso fue un dogma y, bueno, una oferta como factor económico. Y, bueno, por una parte ya eso. Ok. Creo que eso nomás, Luis. Ok, no hay problema. No olvidarse dónde se rompe y algo que unifica la Gran Depresión con el elemento que tiene que ver con la escuela keynesiana que tal vez nos faltó puntualizar. El paso o este impulso
se da en los Estados Unidos con Franklin Roosevelt. Roosevelt, al asumir la presidencia de los Estados Unidos, genera un nuevo trato. Este nuevo trato implica que el Estado va a tomar primacía frente a la perspectiva de la visión liberal y la visión neoclásica, donde el Estado no puede incidir en la economía. ¿Qué otro elemento? Y aquí tal vez nos faltó un poco puntualizar. El equilibrio. Se decía que el mercado propiamente, en el mercado se equilibra la economía. ¿Por qué razón? Porque existe oferta y demanda. Y esta oferta y demanda permite que la economía se vaya equilibrando por medio de esta fluctuación entre la oferta y la demanda, donde le daba mayor énfasis a la oferta la escuela neoclásica. Le introduce el factor social el keynesianismo con esta perspectiva de que no son solo factores determinados matemáticamente, sino que hay factores psicológicos, hay factores sociales propiamente que no se pueden determinar ni matematizar, es decir, introducir ecuaciones para determinar cómo la sociedad se comporta. Eso fue claro posterior a la Primera Guerra Mundial, porque no se determinaron los balances como se esperaba, sino que dependía de la situación, de haber estado en una gran guerra, de lo que la gente visualizaba y entendía de la realidad. Entonces, este equilibrio no se dio por medio del mercado, que necesitaba, según esta visión y la perspectiva de Roosevelt también, que el Estado incida, que tome decisiones, que el Estado no sea tan pasivo, que no esperemos que el mercado es el que determine, porque si no existe oferta, no existe oferta y demanda, no existe toda esta perspectiva, ¿qué pasa? Cae la bolsa de valores, se da la Gran Depresión y comienza todo este proceso de caída de la inversión. Entonces el modelo deja de funcionar. Como yo les decía, el énfasis que nosotros le damos aquí no es tanto el carácter económico. Es importante que sepamos cómo funciona, pero el énfasis aquí es histórico. Por eso hemos venido trabajando los elementos. La escuela keynesiana, sobre todo, incide en la perspectiva de tratar de sacar este problema que presentó la escuela neoclásica. Y no fue tanto el problema en sentidos propiamente matemáticos de la economía, sino en solo centrarse en eso y no darle énfasis a las consideraciones sociales y a factores que tal vez no pueden ser del todo matematizables, que no pueden ser del todo considerados en esta perspectiva matemática. Como respuesta a la escuela keynesiana, se introduce la Escuela de Chicago, una escuela económica surgida del Departamento de Economía de la Universidad del mismo nombre, que integra 2 premios Nobel de Economía. ¿Qué quiero decir? Si nosotros revisamos, la mayoría de las escuelas de economía comienzan a surgir por los problemas sociales, económicos y políticos relacionados directamente a la situación social o al entorno en el cual se está viviendo. ¿Por qué surge la escuela keynesiana? Porque se da la Gran Depresión. ¿Por qué surge la escuela neoclásica? Porque comienza a darse toda esta perspectiva problemática que los clásicos no explicaron. Es decir, los clásicos se centraron solo en la filosofía, solo en el ámbito social, pero se quería tener un ámbito mucho más económico como ciencia. ¿Por qué surge la escuela marxista? Porque comienza a tener impulso el capitalismo, comienza a tener impulso la consideración propia de la industrialización y eso genera empobrecimiento en las clases sociales bajas. Pero ¿por qué surge esta escuela de Chicago? Surge primero de un departamento de economía de la universidad. Es decir, que comienza a plantearse la economía desde los ámbitos propiamente universitarios, académicos. No solo desde los ámbitos propiamente
sociales, no solo desde la lucha social. Entonces, ahí hay que puntualizar específicamente esta perspectiva. Bien, es una de las escuelas de pensamiento económico más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Hablamos principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza a tener o a influir en un declive de la escuela keynesiana. Ya vamos a puntualizar por qué. Entonces hablamos de la segunda mitad siglo XX. Sus principales exponentes son Friedman y Stigler. Los dos exponentes más importantes de la Escuela de Chicago. Cada uno ganadores del Premio Nobel de Economía entre 1976 y 1982, respectivamente. Milton Friedman y George Stigler. Fechas para que se ubiquen de 1912 hasta 2006 vivió. Y Stigler de 1911 a 1991. Estos dos pensadores son los pensadores fundamentales de esta escuela económica y ganadores del Premio Nobel. En la actualidad, todavía los países poderosos mantienen perspectivas de los neoclásicos de la escuela keynesiana que ahora llamamos neoliberalismo. Este neoliberalismo tiene algunos caracteres fundamentales que están planteados en estas escuelas. A partir de los años 70, los planteamientos de esta escuela han influido en instituciones tales como el FMI y el Banco Mundial. Por lo tanto, esta escuela en los años 70, influyó directamente en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Por lo tanto, tienen una amplia implementación en los parámetros propios de lo que es la economía. No solo en incidencias de cambio de perspectiva, tal vez en una escuela anterior, sino que van influenciando en instituciones que en la actualidad son fundamentales. La Escuela de Chicago está basada en la teoría económica conocida como monetarismo. Vamos a puntualizar estos elementos. Cada una de las escuelas, si ustedes se han dado cuenta, cada escuela tiene un fundamento anterior, tiene una perspectiva anterior, una crítica, y así funciona propiamente la historia. Algunos critican la relación valor-trabajo y se centra propiamente en la consideración de la utilidad que tiene el objeto. Eso es la escuela neoclásica. Propiamente después hay una crítica al factor económico que se centra directamente en la oferta, en la utilidad que da el objeto, y eso se nos oferta y eso genera equilibrio. En el supuesto equilibrio del mercado comienza esta escuela keynesiana, pero todo dentro de los ámbitos liberales, si ustedes se dan cuenta. Ahora, la escuela de Chicago tiene un origen en el monetarismo. Por lo tanto, esta escuela de Chicago va a centrarse en una perspectiva, en el dinero y el flujo de dinero. Ya no va a ser el trabajo, ya no va a ser el valor que tiene dicho trabajo, ya no va a ser el trabajo como lo propio del ser humano, ya no va a ser la consideración de la utilidad que nos da el objeto, esa oferta, la cantidad que se oferta o el equilibrio que tiene interno el mercado por la mano invisible, como le decía Adam Smith,
sino que va a ser otro ámbito. Aquí el dinero. Por lo tanto, está basada en esta teoría. En la teoría del monetarismo. El monetarismo es una teoría económica que funciona de la siguiente manera. A ver, la evolución de la renta nacional está dominada por los cambios de la oferta monetaria. La renta, la inversión, el ingreso de la economía nacional está necesariamente dominada por los cambios en la oferta monetaria. ¿Qué es oferta monetaria? Vamos buscando. ¿Qué es oferta monetaria? ¿Qué será oferta monetaria? No se desconecten de las cámaras, que le estoy viendo. Luis, era. No se desconecten de la cámara. Ya, ok. Entonces, oferta monetaria. ¿Alguien encontró qué es oferta monetaria? Dicen aquí dice que es la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes, servicios y títulos de ahorro en un momento determinado. Ya, muy bien. Entonces, directamente esto es dinero. La cantidad de dinero que se tiene para comprar bienes y servicios. Significa que hay un cambio radical, si se dan cuenta. Ya no va a ser ni el trabajo, no va a ser ni las consideraciones que nosotros revisamos en el keynesianismo, nada de estos elementos, sino que va a ser directamente la perspectiva del dinero. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que circula en una economía para comprar bienes y servicios. Y eso determina la renta nacional, el capital nacional. No está determinado por la cantidad de trabajo, no es que si hay más trabajo, hay más gente que produzca, tenemos más posibilidad de tener una economía estable. No es que la economía se estabiliza en el mercado, no es que si hay más oferta, entonces vamos a tener más demanda. Tampoco es como dijeron los de la escuela keynesiana, si hay más demanda, entonces se va a estabilizar la oferta y va a haber una estabilidad donde el Estado tenga que incidir y pueda generar esa estabilidad, sino que es el dinero, la fluctuación de dinero. Para comprender los planteamientos monetarios y sus críticas a la revolución keynesiana, porque la escuela de Chicago es una crítica a la escuela anterior de Keynes, conviene señalar algunos factores que dieron origen al surgimiento y auge de esta perspectiva, basada en la consideración del flujo de dinero. ¿Cuáles son estos antecedentes? Es el tema. ¿Cuál era el antecedente de la escuela keynesiana? ¿Qué propició que se dé la escuela keynesiana? Recordemos. ¿Cuál era el antecedente? Ángel, hablando de la escuela keynesiana, ¿cuál era el factor que dio paso? No sé, Alicia, no me acuerdo, Alicia. ¿Qué dice cómo se llama el tema que está antes de escuela keynesiana? ¿Cuál es el tema anterior? Estoy revisando si han copiado los temas, que me pasé un tiempo hablando de esto. Eric, a ver Ángel, vamos.
No me acuerdo, Licen. Creo que la Gran Depresión era, Licen. La Gran Depresión, sí, no dude, no tenga miedo de equivocarse, dígalo. La Gran Depresión da paso a lo que es propiamente la escuela keynesiana. En cambio, para que se dé la caída de esta escuela keynesiana, uno de los antecedentes son la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? La economía keynesiana temía una caída en la demanda, por lo que insistieron en la priorización de la política fiscal, es decir, que el Estado tenga mucho más control y tenía miedo que después de la Segunda Guerra Mundial se caiga la demanda. No obstante, tras la guerra, no solamente no se produjo una caída de la demanda agregada, sino que esta aumentó, comenzó a generarse mayor demanda, lo cual llevó a la producción y al empleo a niveles más altos. Las consideraciones de la guerra tienen diferentes factores, pero como yo les he dicho, la guerra genera impulso económico. También pasó después de la Primera Guerra Mundial, solo que se utilizó de mala forma la consideración de la escuela neoclásica y comenzó a decaer en los años 30. Pero la escuela keynesiana planteó la perspectiva de que iba a pasarlo igual que en la Primera Guerra Mundial, se iba a dar una gran depresión. No sucede esto. Como no sucede esto, su análisis se queda corto. Y sobre todo, el pensamiento keynesiano comenzó a priorizar el tema de la inflación. Estos antecedentes, junto a la falta de triunfo absoluto del keynesianismo, comienzan a generar un nuevo análisis, la necesidad de generar un nuevo análisis. No podemos quedarnos solo con esta perspectiva. Entonces, la escuela de Chicago se introduce y comienza a pensar cuál es realmente el inconveniente. No es ninguno de estos elementos, sino que tiene que ver con el flujo del dinero. Por eso, las caídas y las subidas de la economía. Y plantean una ecuación. Y con esto nosotros cerramos. La escuela de Chicago plantea la siguiente ecuación. Cuando M es la cantidad de dinero cuando B es la velocidad de circulación es decir, el número de veces que el dinero forma parte de la oferta monetaria en el consumo de bienes y servicios. Esa es la velocidad. El precio, el nivel promedio de precios, y Q, la cantidad de bienes y servicios. Y servicios. Está multiplicada la cantidad de dinero por la velocidad de circulación de ese dinero, que es igual a los precios y a la cantidad de bienes. Significa que si incrementa la cantidad de dinero y tenemos una velocidad de circulación del mismo dinero constante, por lo tanto, es de esperarse que la cantidad de bienes se incremente, lo que implica que los precios se mantengan. ¿Cómo se mantienen en el mercado los precios? Cuando sigue fluyendo el dinero. En los países capitalistas y sobre todo altamente consumistas plantean esta perspectiva. Mientras más fluye el dinero, los precios se mantendrán, habrá mayor cantidad de producción de bienes y servicios y la cantidad de dinero va incrementándose. ¿Sí? Con eso terminamos.